El desempleo es una problemática que afecta en gran manera a El Salvador. Esto genera un alza en los niveles de pobreza en nuestro país. La tasa de desempleos en El Salvador ha ido en aumento en los últimos años, trayendo consigo cambios notorios. La desesperación de las personas ante una mala situación económica los lleva a buscar soluciones rápidas que muchas veces no son las más adecuadas. Un ejemplo de esto es la explotación de los recursos naturales, que utilizan para satisfacer las necesidades de la población. A largo plazo, esto afectará en gran manera a lo que es el desarrollo sostenible y sustentable del país. Quisimos investigar y nos hicimos una pregunta: ¿qué es pobreza? La pobreza, de acuerdo con la definición que hace la Organización de las Naciones Unidas, es la condición caracterizada por una privatización severa de necesidades humanas básicas. Entre estas condiciones incluye alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación, así como la formación. De carecer de estas condiciones, la ONU considera dicha condición como estado de pobreza. En otras palabras, toda aquella persona que no tenga acceso a unas condiciones mínimas que permitan el desarrollo de vida básica pero digna. Así, la ONU, entre otras instituciones, destacan la pobreza como uno de los objetivos principales por los que trabaja dicha institución. La pobreza está ligada estrechamente al desempleo. A los ingresos de estas personas no satisfacen sus necesidades básicas. Pero, ¿qué es desempleo? El desempleo es la falta de empleo o de trabajo. Se refiere a la situación en la cual un individuo carece de empleo y de salario. Como desempleo también se emplean los términos paro o desocupado en un país. La persona desempleada se caracteriza por tener una edad en promedio para estar activa entre 18 a 65 años de edad, tener disposición para trabajar, estar en busca de empleo, que sin embargo no logra obtener ningún puesto de trabajo. ¿Cómo esto afecta a los jóvenes entre las edades de 18 a 25 años de edad? Nunca antes la población de este rango de edad había sido tan numerosa como ahora. Aunque es cierto que algunos jóvenes logran superar los efectos de vivir en la pobreza y convertirse en adultos muy exitosos, esto está lejos de ser la norma. La pobreza conlleva exclusión social en gran mayoría de ocasiones, y esto afectará negativamente al desarrollo íntegro de los jóvenes. Crecer en la pobreza coloca a los jóvenes en una grave desventaja, ya que están tratando de construir las bases para el resto de su vida. Los jóvenes deben hacer grandes problemas sociales, políticos y medioambientales que se heredaron de sus mayores y constituyen el colectivo más vulnerable a la crisis económica. La mayoría de estos jóvenes tienen problemas para conseguir un trabajo, ya que por falta de ingresos no lograron terminar sus estudios básicos o ingresar a una universidad. Algunas causas y consecuencias del desempleo y la pobreza están enlistadas en la siguiente tabla. Respecto a las causas sociales del desempleo tenemos el aislamiento, conductas delictivas, pobreza, adicciones, desintegración familiar y afecciones de la economía del país. Algunas causas sociales de la pobreza son las guerras, la falta de trabajo, malos gobiernos, falta de recursos naturales, alto número de analfabetismo, desigualdad social y enfermedades. Las consecuencias del desempleo son la reducción de los ingresos económicos, pérdida de estatus. Los hijos de las personas también pueden ver afectada su estabilidad emocional. Y algunas consecuencias de la pobreza son la desnutrición, la migración, la desintegración familiar y la delincuencia. ¿Cómo la pobreza afecta al medio ambiente? El ser humano forma parte del medio ambiente. Las modificaciones que genere sobre su entorno le afectarán especialmente a la población en condiciones de vulnerabilidad,
que se expone a la contaminación sin posibilidades de acceso a sistemas de salud eficientes y de cambiar de labor o lugar. Algunas de estas modificaciones son un problema para toda la humanidad. Un ejemplo de esto es la pérdida de biodiversidad, recursos importantes para el crecimiento de la economía que genera ingresos y contribuye al bienestar. Existe una relación bidireccional y retroalimentada entre la pobreza y el medio ambiente. Podemos decir que la pobreza es un desencadenante del impacto sobre el ambiente, ya que las poblaciones empobrecidas depredan el ambiente en búsqueda de recursos para su supervivencia. Asimismo, podemos afirmar que un medio ambiente en malas condiciones es decisivo para que los habitantes de una zona sean pobres, al no poder disfrutar de los mismos servicios ambientales que una zona bien conservada. Las personas que sufren las consecuencias de la pobreza son precisamente las más dependientes de los servicios de los ecosistemas y las que presentan una mayor vulnerabilidad frente a los impactos negativos derivados de los problemas ambientales. La degradación de los recursos naturales tiene un efecto desproporcionado sobre la población más pobre, ya que su supervivencia depende directamente de los bienes y servicios ambientales con los que la naturaleza les provee a diario. Pero, ¿qué es lo que lo sostiene el medio ambiente y la economía? Para esta interrogante tendremos que decir: ¿Qué es el desarrollo sustentable? El desarrollo sustentable es el que satisface las necesidades de la presente generación, sin comprometer las siguientes, en las cuales deben ser protegidos los recursos naturales y los ecosistemas que garanticen un bienestar y una calidad de vida adecuados, contando con tres factores claves como son la economía, la sociedad y el medio ambiente. Características del desarrollo sustentable. Las características que debe reunir un desarrollo para que lo podamos considerar sustentable o sostenible son: un sistema ambiental, buscar la manera de que la actividad económica mantenga o mejore el sistema ambiental, asegurar que la actividad económica mejore la calidad de vida de todos, no solo de unos pocos, usar los recursos eficientemente, promover el máximo de reciclaje y reutilización, poner su confianza en el desarrollo e implantación de tecnologías limpias, restaurar los ecosistemas dañados, promover la autosuficiencia regional y reconocer la importancia de la naturaleza para el bienestar humano. ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta el desarrollo sostenible y sustentable ante la pobreza? Reto número 1. Aumentar el crecimiento. El bajo crecimiento económico se ha convertido en un problema crónico para El Salvador. En los últimos 60 años, la economía del país creció un promedio de 1.3% anual, destacó el director del Departamento de Estudios Económicos y Sociales de FUSADES, Álvaro Trigueros. Los analistas consultados para este reportaje coincidieron en que ese es el primer gran desafío económico que afronta el país. Trigueros señaló que El Salvador debe aspirar a una tasa de crecimiento promedio de 5% sostenida por al menos 20 años, y aunque parezca inalcanzable, hay varios países que lo han conseguido en la historia reciente, como por ejemplo Chile, Singapur y Corea del Sur. El economista Luis Membreño cree que lo primero que se requiere para que la economía empiece a crecer a altas tasas es un golpe de confianza. Para ello, el gobierno actual, pero sobre todo el próximo, debe asumir con humildad que no puede sacar adelante al país sin alcanzar consensos mínimos con los principales opositores. No se debe satanizar al opositor, añade Trigueros.
También coincide con Membreño en la necesidad de generar confianza, pero añade otras exigencias. La confianza es el pegamento de una sociedad. No se debería irrespetar los acuerdos, no hacer trampa, no violar la Constitución y las leyes. Trigueros opinó que independientemente de quién gane la próxima elección, el partido triunfador debe asumir que el otro también representa a un alto porcentaje de la población y cuenta con una cuota de poder que no se puede ignorar. Reto número 2. Incrementar la inversión y el ahorro. Directamente relacionado con el reto de aumentar el crecimiento económico está el de elevar las tasas de inversión y ahorro. El Salvador registra una tasa de inversión pública y privada de aproximadamente 14% del PIB, mientras que los países que se han desarrollado han mantenido por años al menos un 20%, detalló Álvaro Trigueros de Fusades. Para aumentar la tasa de ahorro y de inversión, el gobierno debe considerar medidas obligatorias como las que han aplicado países asiáticos, opinó el director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE, Roberto Rubio. A manera de ejemplo, Rubio citó esquemas de ahorro obligatorio para comprar casa, como lo era el Fondo Social para la Vivienda. También se puede aumentar la tasa de cotización a las administradoras de fondo de pensiones, AFP. Otras medidas incluyen, por ejemplo, permitir que las AFP inviertan en titularización de inversiones, principalmente de bajo riesgo, agregó el director de Funde. El país también debe aumentar considerablemente la atracción de inversión extranjera, que se ha desplomado en años recientes. Para ello, debe mejorar la seguridad, tanto jurídica como ciudadana, opinó el economista Luis Membreño. Una de las áreas específicas en que se puede y debe atraer inversión es la minería, según el exministro de Economía Miguel Lacayo. En su opinión, el país debe aplicar estándares internacionales de protección al medio ambiente para extraer el oro que se sabe existe en el país, lo cual generaría grandes beneficios económicos. Reto número 3. Resolver la crisis fiscal. A pesar de un aumento sustancial en los ingresos, el déficit fiscal del país cerró en 2013 por encima del 4% del PIB. Adicionalmente, Fusades señala que el presupuesto general de la nación aprobado para el presente año es incompleto y desfinanciado. Al gobierno se le van a acabar los recursos, no tiene para ejecutar el presupuesto la segunda mitad del año, aseguró Álvaro Trigueros, uno de los directores de Fusades. Lo que el nuevo gobierno tendrá que hacer es un rollover, es decir, convertir deuda de corto plazo en deuda de largo plazo, añadió el economista Roberto Rubio. Esta medida requiere aprobación legislativa. Lo anterior resolvería nada más el problema de corto plazo, pero en el largo plazo el gobierno tendrá que tomar medidas, ya sea reduciendo sus gastos o aumentando aún más sus ingresos. Un área en la cual el país afronta un gran desafío es en el de las pensiones. El gobierno actual ha hecho un diagnóstico y algunas propuestas. Rubio sostiene que una de las medidas que más suenan es la eliminación de la pensión vitalicia, de manera que cuando una persona que se jubile en el sistema privado agote sus ahorros para retiro, ya no reciba una mensualidad. Rubio añade que el próximo gobierno tendrá que negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional FMI, lo cual implicará medidas de ajuste fiscal, principalmente por el lado del gasto. Reto número 4. Aumentar las exportaciones. Volcarse a los mercados externos es una necesidad imperiosa para un país como El Salvador, que aún junto con Centroamérica tiene un mercado pequeño. El año pasado, las exportaciones crecieron 2.8%, pero el país necesita conseguir tasas de 2 dígitos de manera sostenida por varios años, señaló el consultor Luis Membreño. Las ventas del país al exterior obtuvieron crecimientos de 16.4% en 2010 y de 18% en 2011. Sin embargo, para 2012 se desplomaron al 0.6%. Nosotros no estamos aprovechando la globalización. Ahí hay oportunidades, dijo Álvaro Trigueros de Fusades.
Para poder exportar se necesita atraer inversión extranjera y para ello el país debe generar más confianza, añadió. Además de disminuir los índices de la delincuencia y reducir los costos de producción, como el de la energía eléctrica, el país debe establecer reglas de juego claras en el largo plazo. Trigueros destacó que los países que logran alto crecimiento económico y desarrollo social son también países que tienen un sector exportador dinámico y competitivo. Reto número 5. Promover el buen funcionamiento de la economía de mercado. Otro gran reto del país es promover el buen funcionamiento del mercado, para lo cual es muy importante fomentar la competencia, sostuvo Álvaro Trigueros. El propósito del funcionamiento de cualquier economía es que favorezca a toda la población, añadió el investigador. Si tenemos una economía llena de monopolios, llena de proteccionismo, llena de controles de precios, entonces el mercado no funciona y no favorece a los consumidores. Este reto implica el fortalecimiento de instituciones como la Superintendencia de Competencia y la Defensoría del Consumidor, pero además garantiza un buen funcionamiento del mercado laboral, el de capitales y de bienes y servicios. El Salvador cuenta con una ley de libre competencia desde 2004, pero algunos analistas opinan que las dos instituciones antes mencionadas cuentan con muy pocos recursos para cumplir su labor de manera efectiva. La creciente incursión de Alba Petróleos en diferentes sectores de la economía ha generado preocupación por sus nexos directos con el partido en el gobierno. La Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP ha denunciado el favorecimiento de este conglomerado por parte del gobierno, mientras que en el pasado economistas y opositores criticaron el uso del aparato público para favorecer a algunas empresas en detrimento de otras. Para saber qué opinan otras personas, realizamos una encuesta a los jóvenes de la zona central de El Salvador, específicamente en los departamentos y municipios de La Libertad, municipio de Ciudad Arce, San Salvador con los municipios de Ayutuxtepec, Guazapa y Mexicanos, La Unión con el municipio de Pasquina, donde los jóvenes recientes de estos municipios entre las edades de 18 a 25 años expresarán sus opiniones acerca del desempleo, pobreza y la afectación directa de los recursos naturales y medio ambiente, donde los resultados fueron los siguientes. Para edades, tenemos diferentes edades, las cuales, como hemos mencionado, son de 18 a 25 años. La mayoría de las respuestas han sido de personas de 19 años con 32% y de 20 años con un 24%. Mientras que la siguiente pregunta de ¿creerías que los jóvenes tienen que encontrar trabajo antes o después de ser graduados? El 64% seleccionó de que antes, mientras que el 36% colocó después. En la siguiente pregunta, ¿tienes que trabajar para poder sacar tus estudios? 52% mencionó de que no, mientras que el 48% mencionó que sí. ¿Hay oportunidades para las personas sin estudios? El 64% mencionó de que sí, mientras que el 36% mencionó de que no. ¿Qué es más fácil, encontrar trabajo sin tener estudios universitarios o teniendo estudios universitarios? El 24% mencionó de que sin tener estudios universitarios, mientras que el 76% de ellos mencionó de que es necesario tener los estudios necesarios, ya que es más fácil encontrar trabajo. Siguiente pregunta. ¿Cuál te parece que es el porcentaje de responsabilidad del gobierno a que haya mucho empleo juvenil? Las personas mencionaron del 20 a 40% de que es la responsabilidad del gobierno. Estos fueron 32% de la respuesta. De ahí el siguiente rango de porcentaje de 40% a 60% se deben de gestionar las normas regulatorias dirigidas a la industria para controlar el uso de recursos naturales y la correcta eliminación de desechos que estos producen. Darle más oportunidades a las personas que quieren trabajar pero que por alguna razón no pudieron concluir sus estudios, ya sea básicos o superiores, puesto que son capaces de realizar muchos trabajos de la mejor manera e incluso aprender de ellos y lograr un gran conocimiento en ese rubro. Para futuras investigaciones similares, tomar muy en cuenta la proximidad en
cada miembro del equipo de investigación para facilitar e incluso mejorar los resultados que se quieren obtener. Si se buscan resultados mejores o con mayor profundidad, tomar una muestra lo suficientemente adecuada a dichos resultados que se desean obtener. Como conclusión, hemos llegado a que en el caso de los retos y desafíos que presenta el desarrollo sostenible y sustentable en El Salvador, se encuentra la problemática de la pobreza, que va acompañada de una escasez de empleos, en especial para aquellos ciudadanos que no se encuentran con un grado académico superior. La entrada de industria extranjera mejora la economía del país mediante la creación de empleos que no necesitan de estudios avanzados o experiencia previa. Ejemplo de esto es el hecho de que la industria del plástico salvadoreño es la tercera con mayores niveles de exportación, representa más de 10.000 empleos directos y crece a niveles considerables cada año, demostrando que la industria genera una explotación de recursos naturales y desechos que normalmente no son procesados como debería. Artiga 2019.